Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asiel y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo. A ver qué es exactamente lo que te quiere decir el oráculo para ti. Y como no, quiero aprovechar esta ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos, los que os suscribís cada día y por supuesto por vuestros me gusta, que son de tanta ayuda para el crecimiento y desarrollo del canal. Bueno, abrimos con la carta de la paciencia. Paciencia, por favor. Lo que pides está de camino, ten paciencia. Pues primero deben darse una serie de condiciones que están ocultas. Las hadas manifiestan tus deseos al instante. Todo lo que piensan sucede de inmediato, por lo que entienden que puedes sentirte impaciente cuando tus plegarias no son respondidas enseguida. Esta carta te asegura que se está trabajando entre bastidores sobre tus deseos. Aunque quizás en este momento no perciba los resultados, confía en que las cosas están avanzando en la dirección correcta. Pronto verás y experimentarás tu resultado deseado. Otros significados que puede tener esta carta, por ejemplo, es que el cielo te ha escuchado y que está trabajando en tus plegarias, que vas a recibir el dinero que necesitas, que mantengas la fe, que sigas con tu actitud positiva y continúes afirmando y rezando, que tu relación con tu compañero del alma se va a manifestar pronto, que esperes antes de dar otro paso en el tema sobre el que estás consultando. Es una carta que básicamente es lo que os dicen: tener paciencia, las cosas se os van a estar dando, no queráis correr y no queráis como que todo sea ya, ¿vale? La verdad que esto es algo que resuena mucho conmigo, como buen ariano que soy, la paciencia no es una de mis virtudes, pero creerme que trabajando todo se consigue. Pues bien, vamos a ver qué tenemos para mi queridísimo Leo. Uy, no me había dado cuenta. Y se ha volteado una carta, creo que es la del ermitaño, no la vi bien. Ahora cuando vuelva a salir, ahí la tenemos. Cuando vuelva a salir, abrirá tu lectura. Y empezamos. Bueno, tiene mucho sentido que el ermitaño venga junto a la carta de la paciencia, ¿no? Puesto que es una carta que hace ese llamamiento a pensar, a planear, a planificar, a tomaros un tiempo para vosotros mismos, para analizar vuestra situación, qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis, hacia dónde os dirigís. Honestamente es una combinación bastante especial. Siento mucho esto, Leo. Yo sé que no será para todos, pero es como que en vuestra inmensa mayoría estáis demasiado ansiosos, impacientes, porque algo se os dé. Debéis tener calma, debéis mantener la paciencia, porque aunque tú no estés viendo los cambios, se están dando. Y más pronto que tarde verás el resultado. Vas a despertar envidias, peleas, discusiones, malestar. Cuando una persona triunfa, cuando una persona brilla, los problemas también vienen. Pero no por eso tienes que dejar de hacerlo, no por eso tienes que dejar de brillar. Hay un dicho que dice que el clavo que sobresale es el que más golpes se lleva. Y seguramente esto resonará con la inmensa mayoría de vosotros. ¿Pero qué significa eso? ¿Que tenemos que apagar nuestra luz? ¿Que tenemos que dejar de brillar? No. Simplemente tenemos que estar seguros de nosotros mismos, confiar en que somos capaces y no rendirnos, esforzarnos, luchar, avanzar por lo que sabes que puedes lograr. Os veo fuertes, con mucha energía. Sí que es verdad que han habido situaciones complicadas, las cuales os han mantenido bastante estancados. Ya que veo dolor, veo traición. Muchos de vosotros os habéis sentido decepcionados
algunos puede ser incluso que os sientáis como que os han engañado, como que os han manipulado. Hay personas que no se han portado bien, ¿verdad? Hay personas que no han hecho bien las cosas con respecto a vosotros. Y para algunos esto ha dejado huella. Pero es lo que digo, no podemos permitir, no podemos dar fuerza, dar poder a lo que hagan, digan o comenten los demás sobre nosotros. Porque nuestra vida es nuestra y de nadie más. Y no tenéis que permitir que nadie os frene, ¿de acuerdo? Yo entiendo, por ejemplo, después de una ruptura, después de que alguien os engañara, de que alguien os traicionara, os dejara en la palestra, que podáis estar dolidos, que estéis un poco a la defensiva, incluso que muchos hayáis perdido la ilusión, la esperanza. Pero siendo honestos con nosotros mismos, tenemos que pararnos un momento a pensar, tenemos que pararnos un momento a analizar si realmente esa persona es tan importante como para que nuestro destino tengamos que frenar. La respuesta es un no rotundo, no tengo ninguna duda, ¿vale? Así que si alguien nos ha portado como debería en tu vida, no te enfades, no te cabres y agradece. Y dirás, ¿cómo? Sí, agradece. Porque cuando alguien no se porta como debe, es para que tú veas realmente que no merece estar cerca de ti. Y gracias a Dios es lo que habéis hecho muchos de vosotros. Gracias a dificultades, gracias a adversidades, habéis abierto los ojos sobre personas o situaciones que las teníais en un pedestal y que realmente no merecían estarlo. Ahí tenemos tu sanación, tus ganas de luchar, de esforzarte, de avanzar y finalmente encuentras la celebración. ¿De acuerdo? Así que, cielo mío, por mucho que te esté perturbando algo, por mucho que algo te resulte muy difícil, muy complicado, no tires la toalla. Si yo tuviera que resumir tu lectura de hoy con una frase sería: no tires la toalla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eres capaz de todo. Eres capaz de todo. El límite lo pones tú. Así que, adelante y a por tus sueños. Perdón. Voy a darte un mensaje del oráculo. Dame un mensaje del oráculo para mi querido Leo. Y dice así, repite conmigo porque son afirmaciones. Dejo que todo mi ser vibre con la luz. Dejo que todo mi ser vibre con la luz. Sé que el poder universal está en todas partes, en todas las personas, lugares y cosas. No hay mal que por bien no venga, todo sucede por algo, así que no os preocupéis y permitir que el ciclo de la vida haga su trabajo. Perdonadme, tenía la boca seca y es que era... Uf, cómo necesitaba beber agua, en serio. Sigue tu intuición. Haz caso a tu intuición. Se va a estar haciendo justicia. Mirad, querían que cerrara la lectura con este trío de arcanos mayores. Tienes una energía muy bonita, tienes mucha fuerza, tienes un gran porvenir por delante, ¿vale? Pero algunos de vosotros estáis cansados de luchar. Creedme cuando os digo que vuestro esfuerzo, ¿vale?, obtendrá una recompensa. Vuestra dedicación, vuestro trabajo, vuestro interés se va a ver recompensado. No es hora de rendirse, sino más bien al contrario. Es hora de esforzarse, puesto que estáis en la recta final. Así que Leo, a por todas. Ten un poquito de paciencia, no te rindas, no tires la toalla. Tu objetivo lo vas a culminar, créeme, te lo aseguro. Así que bueno, Leo, corazón mío, pues muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y que activases la campanita.
Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones. Te quiero.